Después de casi 5 años en demandas, Apple perdió. Perdió uno de los casos más importantes y se vieron forzados a cambiar las reglas de su App Store. Esto tiene implicaciones grandes y como siempre en este tipo de videos te voy a platicar todo, cómo llegamos a esto, cómo pasó, qué fue la demanda, cuál fue el resultado y cómo te va a afectar a ti. Y como siempre en estos videos voy a compartir los hechos, todo lo que ha sucedido. Tú puedes formar tu propia opinión que tú quieras. Yo te voy a compartir mi opinión, puedes estar en desacuerdo o en acuerdo. Es un tema muy interesante con muchas variables y muchas opiniones, pero con eso dicho, vamos a empezar. Esto comenzó en el 2020 cuando Epic Games, dueños del juego popular Fortnite, intencionalmente ignoraron las reglas de Apple y en una actualización de su aplicación para iPhone pusieron una liga para comprar V-Bucks o pavos que te llevaba directamente a la página de Fortnite para comprarlo ahí en vez de comprarlo dentro de la aplicación de iPhone. Al hacer esto, Epic Games se evita el 15 o 30% de comisión dependiendo del tamaño de la empresa, que cobra Apple por cada transacción dentro de sus apps. En el caso de Fortnite era 30% y Fortnite, haciendo miles de millones de dólares, no le quería dar el 30% de sus ingresos a Apple, donde tenían muchos usuarios en su plataforma. Pero Epic Games no era el único molesto con estas condiciones de la App Store. Muchas empresas se han quejado por muchísimos años, incluyendo Spotify, que ha sido muy vocal en este aspecto. Dice que el 30% no es justo y es por esto que tú no puedes comprar Spotify Premium en la app de Spotify dentro de iPhone. Tienes que ir a su página web a comprarlo y después ingresar a tu cuenta en la app de iPhone y ahí ya está el premium activado. Spotify tampoco le quiere dar el 30% de sus ventas a través de iPhone a Apple. Y hay diversas opiniones sobre este tema. Hay unos que piensan que la App Store es de Apple. Ellos tienen todo el derecho de cobrar lo que quieran y poner las reglas que ellos quieran y se acabó. Oye, yo soy dueño de una tienda. ¿Quieres vender algo en mi tienda? Pagas la comisión que yo te pongo y las condiciones que yo te pongo y listo. Si no quieres vender, no lo vendas. Ellos construyeron el ecosistema de iOS y iPhone y App Store y si le quieres vender algo a los clientes de Apple, hay que pagar una comisión. Tiene sentido. Hay otros que piensan que esto tiene tendencias monopolísticas por el tamaño al que ha crecido Apple y los miles de millones de usuarios de iPhone, que hacen prácticas para generar más dinero y aprovecharse de esto, que no deberían de tener una tarifa por libre mercado y que puedan entrar nuevos a competir. Todo ese tema que está del lado opuesto, y hay unos con opiniones similar a la mía que caen en algún punto en medio, de oye, quizá 30% sí es mucho, pero sí considero que es justo que paguen algo de comisión porque es la plataforma de Apple y son sus clientes. Quizá a lo mejor sería bajarlo a un 15, 10%. Estoy dando las diferentes posturas para que entiendas un poquito los diferentes lados de este argumento. Pero regresamos a la historia. En el 2020 Fortnite se cansó del tema y puso una liga en su app para comprar por fuera y evitarse las comisiones de Apple. Obviamente Apple inmediatamente bajó la aplicación de Fortnite de la App Store por incumplimiento de reglas. O sea, ya no podías descargar Fortnite en un iPhone. Después, casi inmediatamente, Fortnite presentó una demanda por prácticas anticompetitivas. Obviamente ya tenían la demanda lista, estaban esperando a que Apple tumbe Fortnite de la App Store y presentaron la demanda. Un tiempo después, en el 2021, se llevó a cabo el juicio entre Epic Games y Apple. Epic argumentaba que Apple mantiene un monopolio ilegal en la distribución de aplicaciones y pagos en su sistema operativo iOS. La jueza Yvonne González Rogers falla a favor de Apple en la mayoría de los cargos. O sea, Apple ganó casi todas las demandas inicialmente, pero la jueza determinó que las políticas de Apple impiden a los desarrolladores informar de métodos de pagos alternos a la App Store. O sea que lo único que se le hacía raro a la jueza era que Apple no permita otras opciones de pagos. ¿Quieres comprar algo en la app? Solamente puedes usar mi sistema de pagos y ningún otro. Dijo, ¿sabes qué? Deberían de al menos poder informarle a sus clientes dentro de sus apps que hay otras opciones de pago. La jueza dice que Apple tiene que hacer esto
porque si no están violando la ley de competencia desleal de California. Entonces se emitió una orden judicial que prohíbe a Apple impedir que desarrolladores informen a sus usuarios en sus aplicaciones sobre la existencia de pagos fuera de la aplicación. Básicamente la demanda acabó con: Apple tiene la razón en casi todo, pero tienen que dejar a desarrolladores informar a sus usuarios que hay otros métodos de pago, no solamente que puedes pagar dentro de la app administrada por Apple, sino, oye, hay opciones de pagar acá también. Que de hecho, no sé si has visto, pero hay muchas aplicaciones que literalmente están más baratas si vas a su página web y lo compras. Solamente le suben el precio dentro de la aplicación de Apple para poder cubrir ese 30%, pero no lo pueden promocionar. O sea, no pueden poner en la aplicación: ve a pagar a la página web, está más barato. Nada más se sabe que está más barato en su página web de lo que está en la aplicación de Apple. Después de este resultado inicial en el juicio del 2021, ambas empresas apelaron, argumentaron que no estaba bien, se pelearon otra vez, entraron nuevas demandas, volvieron a apelar las demandas, se pelearon otra vez. Le estoy adelantando a la historia porque las demandas en Estados Unidos son eternas. Pero lo importante es que finalmente a principios del año pasado, en el 2024, Apple tenía que, por ley, permitir que se puedan hacer referencias a pagos externos a la App Store dentro de las aplicaciones de los desarrolladores. Entonces Apple anunció unos cambios a la App Store, pero no eran los cambios que Fortnite esperaba. Apple prácticamente dijo: está bien, voy a seguir la ley, puedes mandar a tus clientes a pagar fuera de la aplicación, pero hay unas nuevas reglas si quieres hacer eso dentro del ecosistema de Apple. Si tú mandas a clientes a pagar por fuera, primero hay reglas estrictas sobre cómo se pueden mostrar los links a pagos externos. No podían ser botones llamativos, no pueden utilizar lenguaje que incentivara al usuario a irse, como: hey, está más barato acá. No puedes mencionar eso. Y otras reglas así, pero la más importante era: si un usuario hace clic en un enlace dentro de una aplicación y terminaba haciendo una compra en un sitio web por fuera, el desarrollador le tenía que pagar a Apple una comisión de 27%. Básicamente lo bajaron de 30% si hacen la compra con Apple a 27% si hacen la compra por fuera. ¿Y por qué 27%? Yo creo, esto es especulación mía, creo que es por las comisiones de los bancos. O sea, típicamente cuando tú cobras un pago en internet, los bancos como Stripe o PayPal se quedan como 2 o 3%, y ahora ese cargo lo tendría la empresa externa, no Apple. Entonces creo que lo bajaron nada más de 30 a 27 por decir eso. O sea, prácticamente el dinero que le estaba cayendo a Apple era prácticamente el mismo. Que en mi opinión sí es una jugada medio sucia. O sea, Apple diciendo: ok, ya no cobro el 30, puedes pagar por fuera, pon tu link, pero me tienes que dar el 27%. O sea, está medio... Aparte, los desarrolladores tenían que reportar sus ventas a Apple. O sea, era más trabajo para ellos reportar las ventas que habían tenido. O sea, básicamente Apple le dio la vuelta al tema: oye, está bien, cobra por fuera, pero 27% en vez de 30%. Obviamente Epic Games estaba furioso. Si es una jugada medio mañosa. Apelaron, demandaron, todo, otra vez el proceso, hasta que llegamos a esta semana. La jueza determinó que imponer una comisión de 27% va en contra del espíritu de la decisión original, y además de esto acusó a Apple de desacato civil y envió el caso al Departamento de Justicia por posible desacato penal. Desacato, no sabía qué era, lo busqué, es básicamente incumplimiento, diciendo que puede haber consecuencias legales para Apple por tratar de evitar el tema y cobrar como quiera por fuera. La jueza estaba furiosa con Apple, y en mayo de 2025, o sea, ahorita hace un par de días, la jueza ordenó a Apple a eliminar inmediatamente estas prácticas y le dijo a Apple así muy claro que deberían de permitir métodos de pagos externos sin imponer comisiones ni restricciones, ni darle la vuelta con nuevas reglas ni nada. Así que Apple finalmente perdió esta batalla después de 5 años y no tuvieron opción más que permitir que las aplicaciones puedan anunciar sus precios y tener ligas para pagar fuera de la aplicación. No significa que todos los pagos ahora van a ser por fuera. O sea, los pagos dentro de apps siguen funcionando, nada más los desarrolladores ahora tienen la opción de poner ligas para pagar en su página web o en otra plataforma. Esto ya está activo ahorita, o sea, no es como que algo que va a pasar, ya está activo en
Estados Unidos y de hecho Spotify ya actualizó su aplicación, como que la tenían lista para este momento. Aquí hay un screenshot de cómo se ve ahora en tu iPhone. Si estás en Estados Unidos, entras a la app de Spotify, te vas a la sección de Premium y aparecen los planes. Te dice cuánto cuesta y hay un botón grande donde le puedes picar y te lleva a procesar el pago en la página de Spotify en vez de hacerlo dentro de la App Store. Y Apple recibe exactamente 0% de comisión de esta venta. Espera, dame unos segundos, se me olvidó grabar un anuncio para este video. Semana en la Manzana, por favor suscríbete si aún no estás suscrito. Es la mejor newsletter de Apple en el mundo, es gratis, es un proyecto de pasión que tenemos mi equipo y yo aquí en el estudio de Tech Santos. Lo mandamos una vez a la semana y ahí cubro mucha información intensa como esta que no cubrimos en los videos ni en redes sociales. Semanalamanzana.com, te registras gratis, es lo mejor para enterarte de todo lo que está sucediendo en el mundo de Apple. Está hermosamente diseñada, estoy bien orgulloso de ese proyecto. Si aún no estás suscrito, semanalamanzana.com, suscríbete gratis, aquí está la liga abajo. Ahora no sé dónde metió Chris este clip, pero continuamos con el video. De hecho, en los botones ahí en la aplicación de Spotify se ve el link ese que te estás saliendo de la aplicación, como que un cuadro con la flechita. Ahora es como pueden implementar desarrolladores estos botones de hey, ve a pagar aquí. Te sales de la aplicación de Apple y pagas a donde te manden. Llevamos tantos años con la App Store que se ve raro esto. O sea, se ve raro que puedas salirte a pagar en otro lugar. Obviamente siempre se ha podido pagar por fuera. Nada más no lo podían anunciar. O sea, tú te tenías que ir a spotify.com a pagar. Y ahora simplemente sale el plan, cuánto cuesta, pícale y te manda directo a pagar. Y seguramente muchos desarrolladores van a estar actualizando sus apps a que se vean algo similar porque, o sea, ¿por qué le voy a dar a Apple 30% si en vez de poner el botón de cómpralo ahorita con Apple, pues mejor pongo un botón que diga velo a comprar a mi página web y listo? O sea, mejor cambio el botón de comprar y los mando a mi página web, yo proceso el pago y me ahorro 30%. Esto es un cambio monumental, o sea, Apple tuvo que aceptar la orden del juez, claramente ya hicieron el cambio porque ya está funcionando, Spotify ya está aprovechando de este beneficio. Apple dice que no está de acuerdo con la situación, a pesar de que ya lo tuvieron que hacer. Apple dice que no está de acuerdo y que van a apelar, entonces esto puede cambiar en el futuro. Hasta ahora aquí estamos y si quieres saber mi opinión, yo caigo, como dije al principio, en algún punto intermedio. O sea, hay cosas importantes a considerar y quería ver un poquito los pros y los contras de esta decisión. Por el lado positivo, primero sí, yo creo que esto es mejor para nosotros los consumidores. Nos da más claridad en aplicaciones que quieren hacer pagos externos, nos pueden dar información de cuánto cuestan las cosas sin tener que andar escondiéndose y eso también crea menos confusión de empresas que no quieren procesar los pagos con Apple. Y aunque no está más barato, al menos está más fácil. Esto también es bueno para desarrolladores, porque si tú quieres lanzar una aplicación y quieres monetizarla, en vez de darle 15% a Apple, que es para los que van entrando y son nuevos, puedes mandarlos a pagar por fuera. Esto también es buenas noticias para desarrolladores. Y también para nosotros como consumidores, yo siempre digo que tener más opciones es mejor. Oye, ¿quieres pagar con Apple? Aquí está este botón. Oye, ¿quieres pagar por fuera en la página de la empresa? Aquí está este otro botón. Excelente. Pero hay preocupaciones también, hay contras de esta decisión y así como Spotify te puede mandar a su página web a pagar, yo creo que esto abre las puertas a muchas estafas. O sea, imagínate que bajas uno de esos jueguitos que ponen anuncios en Instagram, no sabes de quién es la aplicación, quién es la empresa. Tú le picas al botón de comprar dentro de la app y te manda a un sitio web externo que no conoces y no sabes qué están haciendo con tu información, porque en vez de que tú pagues con Apple y Apple procese el pago, lo están procesando ellos, que no sabes quiénes son. Entonces ellos pueden clonar tu tarjeta, robar tu información. Peor aún, si te mandan una página web donde tiene viruses o malware o algo. O sea, está más sensible y menos seguro el proceso de compra, en mi opinión. Obviamente en empresas grandes como Spotify pues ya están establecidas, yo confío a Spotify con mi tarjeta de crédito, pero yo digo esas aplicaciones más chiquitas que como que no sabes quiénes son, de dónde son, me siento mucho más seguro pagando con Apple que dándole mi información a muchas empresas que no conozco.
Ese es uno de los beneficios grandes de que Apple procesa todos los pagos dentro de las aplicaciones. Yo ya le tengo confianza a Apple, o sea, yo le puedo dar mi información sin problema. Ya tienen mis tarjetas de crédito. Apple tiene mis tarjetas de crédito desde hace como 10 años y no he tenido problemas, o sea, cero preocupaciones. Después, otra preocupación es que se va a hacer más inconveniente porque vas a tener que pagar por separado en vez de nada más pagarle a Apple. ¿A qué me refiero con esto? O sea, en vez de que Apple te mande un estado de resultados así bonito con tus compras en la App Store del mes, ahora vas a recibir transacciones de diferentes páginas y diferentes aplicaciones, y en vez de comprar algo rápido y sencillo en una aplicación donde le picas un botón y te escanea Face ID y listo, ya está tu compra. Ahora le vas a aplicar al botón, vas a tener que ir a la página web, vas a tener que hacerte una cuenta con alguien más, vas a tener que agregar tu tarjeta de crédito, poner tu dirección, hacer la compra, regresar a la aplicación. O sea, está mucho más frustrante todo ese proceso. Y si todas las aplicaciones hacen esto de pagar por fuera, vas a tener que hacer ese proceso para todas las compras que quieras hacer en todas las aplicaciones. No lo están haciendo por buena onda, lo están haciendo porque ellos se quedan más dinero y están incomodando tu proceso de venta por ellos hacer más dinero. Eso es el otro lado que yo veo como posible, ¿no? Eso es un poquito de los pros y los contras de esto. Si me faltó alguna consideración, por favor deja un comentario aquí abajo. Está bien interesante esta plática. Pero al final del día, yo creo que debería de haber algún intermedio feliz. A mí me gustaría hacer los pagos directamente con Apple. Yo creo que es más rápido, más seguro y más sencillo. Pero estoy de acuerdo, 30% quizás sí está exagerado, sí es mucho. O sea, en mi opinión, pagarle 30% de tus ingresos a Apple a través de la aplicación es bastante. Pero Apple lo hace bien, lo hace sencillo, lo hace seguro, es su tienda y sus clientes. O sea, yo sí creo que se merecen algún tipo de comisión. No sé si 10, no sé si 15, lo que sea. Pero creo que hay un intermedio donde todos pueden estar contentos. O al menos eso es lo que sueño. No sé si todas las empresas estén de acuerdo. Esto está similar a lo que está sucediendo en la Unión Europea con todos los cambios que están haciendo. O sea, sí, está cool el libre mercado y mejores opciones, quizá mejores precios, pero se está fragmentando el ecosistema de Apple por consecuencia. ¿Y dónde está la línea ahí que sea como el balance perfecto? Es una cuestión bastante complicada. Por ahorita esto es solo en Estados Unidos y es un tema caliente que seguramente va a seguir cambiando. Veremos si se extiende a más países. Veremos también si Apple encuentra la manera de cobrar por otro lado, porque eso es otra cosa interesante. No sé si sabías, pero Apple monetiza la App Store básicamente de 3 maneras. Uno, los desarrolladores pagan $99 al año para poder publicar sus aplicaciones. 2, Apple cobra el 15 o 30% de las ventas dentro de las aplicaciones, que eso ya en Estados Unidos pues existe la manera de sacarle la vuelta. Y 3, por publicidad. Tú puedes pagar publicidad para aparecer en las apps recomendadas y ese tipo de cosas dentro de la App Store. Yo no tengo o no tenemos la información de cómo está desglosado esto, pero yo me atrevería a adivinar que la número 2, las comisiones, es la gran mayoría del ingreso de Apple. Que te estén pagando $99 al mes cada desarrollador, no creo que sea tanto como cobrar el 15 o 30% de lo que generen esas aplicaciones. Y dar esta opción como en Estados Unidos de sacarle la vuelta a las comisiones de Apple seguramente le va a afectar bastante a Apple y van a querer encontrar alguna manera de cobrar algo. O sea, quizá a las empresas grandes de que, oye, en vez de que me des $100 al mes, dame $1 millón al año si tienes más de ciertas ventas o no sé, vamos a ver qué pasa. Yo no creo que Apple se quede con los brazos cruzados. Ahora, quiero nada más repetir que esto de pagar por fuera, de poner links en tu aplicación a ir a pagar a otro lugar, es opcional y no es como que están quitando la manera en la que estás comprando apps actualmente. O sea, va a seguir la opción de comprar dentro de la app, Face ID, se escanea, se hace el pago, todo listo. O sea, es nada más una opción adicional que ahora pueden implementar los desarrolladores. Yo creo que vamos a ver opciones también donde estén las dos maneras activadas. No sé si eso sea posible, o sea, que haya un botón de hey, cómpralo con Apple. Si lo quieres comprar directamente con Apple, ya tenemos tu información, está seguro, privado, todo. O cómpralo por fuera y ve tú allá a hacerlo por fuera, ¿no? Igual y están las dos opciones, pudiera ser como un intermedio tal vez. Te digo, hay muchas variables en esto y es lo que lo hace un tema
tan interesante. O sea, si la corte, el gobierno de Estados Unidos se tardó 5 años en tomar una decisión de esto, imagínate lo complicado que va a estar tomar estas. Tienes que tomar muchas cosas en consideración. Pero ya estás actualizado con todo lo que está pasando con esta demanda de Apple y Epic Games y las implicaciones que tiene este cambio. Que por cierto, ya va a regresar Fortnite a la App Store después de casi 5 años. Ya vas a poder jugar Fortnite directamente en tu iPhone o tu iPad. Pero sobre este tema, sobre la demanda, deja tu opinión aquí abajo. Creo que es bien interesante ver diferentes perspectivas o si se me pasó alguna perspectiva interesante. Obviamente con respeto, no se anden peleando ahí en los comentarios. Hay diferentes puntos de vista y es válido todo. Nada más la discusión está interesante. Manténganse responsable. Y creo que ya hablé suficiente. Sobre todo, gracias por acompañarme hasta el final. Suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos pronto. Sobres.